Bueno, aquí estamos para darle gracias a Dios para un nuevo tiempo de enseñanza y compartir con ustedes la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están conectando a esta hora y deseándoles eh, sabiduría, entendimiento, pidiéndole a Dios que nos ayude y que podamos entender todas estas cosas que son importantísimas de aprender. Oremos al Señor y démosle toda la gloria a Él. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te estamos dándote la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, Señor. Creemos que tú estás con nosotros, creemos que eres fiel, creemos que tú eres grande, creemos que eres poderoso, creemos que eres excelso y creemos, Dios mío, que tú eres fiel, Señor, para darnos sabiduría y entendimiento conforme a tu bendita palabra. Tu palabra dice, Dios mío, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Necesitamos, Señor, de tu intervención gloriosa, que un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, venga sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, y que podamos comprender las Escrituras. Tu palabra dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna. Tu palabra dice que toda la escritura es útil para enseñar. Ayúdanos a utilizarla correctamente para aprender de ti, para ser redarguidos, para ser corregidos y para ser instruidos en justicia, Señor. Que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de las escrituras y la consolación de ellas tengamos una esperanza firme. Ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, que podamos, Dios mío, acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender, Señor, de que tú eres fiel y que tú quieres, Dios mío, Señor, darnos a entender esas cosas que ojo no vio, no oído yo. Darnos paz, darnos seguridad, darnos tranquilidad y darnos, Dios mío, bendito Dios de los cielos, de tu buen espíritu. Oramos y pedimos, Dios mío, por todos los hermanos, Señor, bendito Dios, que se encuentran en dificultad, en problemas, en necesidades, Señor, que se encuentran en estrecho, en enfermedades, Dios mío, en dolencias, Padre Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendiga Dios, que haga de nuestra vida instrumentos para la gloria tuya, que podamos deleitarnos, que podamos fortalecernos, que podamos aprender de ti, Señor Dios Todopoderoso, y que día a día, Dios de los santos, tu palabra de fe crezca en nuestro corazón, que tu palabra de fe, Dios mío, Señor, llene nuestras vidas, Señor, podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria, podamos fortalecernos dándote la adoración, dándote la exaltación, el honor y proclamando, Dios mío, que tú eres fiel. Señor, yo ruego por cada familia aquí, oh Dios de los cielos, reunida, Señor, a través de este tiempo, Señor, y pedirte, Dios mío, Señor, que nos ayudes, pedirte que nos bendigas, pedirte, Dios mío, Señor, que nos levantes, que nos fortalezcas, que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya, que podamos, Señor, discernir entre lo santo y lo profano, que podamos aprender de ti, siendo mansos, humildes de corazón. Necesitamos un espíritu aprendible, necesitamos, Dios mío, que tu palabra fluya, que tu palabra, Dios mío, Señor, aliente nuestro corazón, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, alumbrando los ojos del entendimiento, dice la palabra, para poder comprender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu fidelidad. Y yo pido, Dios mío, bendición para tu iglesia. Danos el pan nuestro de cada día. Provee, Dios mío, Señor. Bendito Dios, esa parte tan afectada en este tiempo y que tanto duele a tu iglesia, Señor, la parte económica, la parte, Dios mío, Señor, del sustento diario, el pan nuestro de cada día, Dios mío. Derrama tu bendición, abre los cielos, Señor, y que, Dios mío, podamos, Señor, entender, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres fiel, de que tú eres poderoso, Dios, y que tú eres excelso, Dios de dioses, Señor de los señores, y que por siempre y para siempre, Señor, es tu bendita misericordia. Aquí estamos para discernir, aquí estamos para entender, aquí estamos, Dios mío, Señor, para, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos deleitarnos, Señor, bendito Dios, en tu palabra, y podamos deleitarnos en tu amor, y podamos, Señor, refrigerar nuestra alma, Dios mío, Señor, con un buen entendimiento de tu palabra, la seguridad que nos da tu palabra, el saber, Señor, que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo el Señor. Eso dice la Escritura
Eso proclamamos, eso, Dios mío, Señor, queremos, Dios mío, explicar, Señor, y eso, Dios mío, queremos que tu pueblo aprenda, Señor, que tenga seguridad en tu amor y en tu misericordia, que en la fe, en la gracia y en el poder de tu Espíritu, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que tú eres fiel, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Aquí estamos, Dios mío, Señor. Guíanos, yo te lo ruego, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación y el honor, Señor. Muchas gracias, Padre maravilloso, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Amén y amén y amén. Gracias, Padre Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar. Anoche dejamos empezado algo que me parece a mí que de todo cristiano debe manejar correctamente, y es el asunto de si la iglesia pasa por la gran tribulación o no. Hay varias vertientes, varias escuelas de interpretación. Nosotros nos llamamos pretribulacionistas, o sea, antes de la tribulación es el arrebatamiento, antes de la tribulación. Otros midi tribulacionales o tribulacionistas, que son los que creen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación, porque dicen que a la final trompeta, dice que la final trompeta es la séptima trompeta, que cuando suene la séptima trompeta de juicio, entonces es arrebatada la iglesia ya habiendo sometido a la mitad del juicio de Dios. No, no, esa es una mala enseñanza, es una mala interpretación, y sobre eso quiero hablar. Y entonces hay otra escuela más que dice que la iglesia es arrebatada al final de la tribulación, cuando el Señor venga. Entonces la iglesia sube, se encuentra con el Señor en el aire y regresan sin ir al cielo. Es equivocada. Vamos a dar ellos tienen argumentos, ¿no? Cada interpretación, cada escuela de interpretación tiene argumentos bíblicos, pero entonces una cosa que hay que entender es que hay cosas que no se pueden ignorar en la palabra. Por ejemplo, las dispensaciones, los únicos que echamos mano a las dispensaciones para que nos lleven a esta revelación, a esta verdad, somos nosotros, los pretribulacionistas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es una administración, una oikonomía es la palabra que se utiliza para decir dispensación, en la cual Dios provee de revelaciones al hombre acerca de su carácter, acerca de su propósito, para que el hombre administre esto y pueda conservar lo que Él le da gratuitamente a través de su gracia, la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué insisto en esto? Porque para este tiempo, pues ustedes todos no tenemos, estamos confinados en nuestras casas. Los que tenemos de pronto computador, tablet, teléfono, internet, entonces pues nos interesamos, a veces algún tema nos inquieta y vamos a ir a averiguar. Tenemos que tener cuidado porque hay diferentes escuelas de interpretación, diferentes doctrinas. Por ejemplo, las doctrinas de unos que creen que el sábado, que es el método de salvación, es diferente de la escatología de un hombre de esto, de una hermano, bueno, de una creyente que tenga esa línea de interpretación. Ellos son completamente diferentes. Si tenemos entonces también otros, se va a caer usted en una página de los Testigos de Jehová, ellos tienen otra forma de interpretar el fin de los tiempos. Si usted encuentra diferentes cosas, entonces, como ustedes son las ovejas que Dios me ha entregado para que yo les enseñe, y yo tengo que dar cuenta por sus vidas, pues lo más lógico es que a mí me preocupe que usted no tenga un buen conocimiento de esto. Usted debe manejar. Un creyente ya de la edad de la mayoría de ustedes en el Señor tiene que tener en cuenta un pasaje bíblico que dice: después de tanto tiempo debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo una persona tiene que estar capacitada para enseñar las verdades bíblicas.
Yo sé que uno va más adelante que otro, yo sé todas esas cosas y que tenemos que sostener a los débiles, tenemos que ser pacientes con todos, pero también tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces eso debe quedar claro. Y por eso yo insisto, ayer noche hice una enseñanza, hoy vamos a ver más argumentos y vamos a ver, y si hay algunas preguntas para el día lunes, con la ayuda del Señor, me las hagan llegar con tiempo para yo poderlas ordenar y poder, pues, tratar de contestarles a todos. Si no se puede en una sola vez, entonces utilizar dos tiempos de enseñanza para evacuar las preguntas. Un cristiano no tiene por qué tener dudas. Un cristiano debe tener una fe firme, y para tener una fe firme, usted tiene que encontrar respuesta a sus inquietudes en la palabra. Bueno, vamos a seguir pues. Vamos a hablar un poquitico para que, digamos, para que nos conectemos con lo que ayer dijimos, que el Señor prometió en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Y dice, entonces va a venir una hora de prueba para probar a los moradores de la tierra. Vimos Apocalipsis que dice que a la bestia la adoraron los moradores de la tierra, y explica quiénes son los moradores de la tierra, los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces allí entonces nosotros vamos a ser librados, o sea, del juicio o de la tribulación que va a venir sobre aquellos que no han obedecido al Evangelio, dice Pablo, que no han creído o que han contendido contra el Evangelio, o que han desobedecido. Entonces hablamos acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero, que es un evento en el cual viene la resurrección de los muertos, es un evento en el cual pues después del arrebatamiento empieza la tribulación y empieza ya el trato de Dios con Israel. Vamos a tener un poquitico acerca de esto, porque vamos a buscar un texto perdón, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a mirar por aquí. A ver. Vamos a ver Lucas, creo que es el capítulo... Bueno, dice así. Vamos a ver. Lucas capítulo... aquí. Versículo 21, capítulo 21, perdón, en el verso 25. Vamos a usar Lucas en este momento para hablar de un poco más simplificado, más detallado y más ordenado. Entonces, 21-25 de Lucas dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Observe, miren estos versículos que le estoy leyendo, lo que va a suceder. Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas. Entonces quiere decir que van a haber cosas arriba que van a hacer que acá abajo se haga efecto. Por ejemplo, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
Eso es lo que hemos estado viendo, porque como no estamos hablando de señales, pero quiero que ustedes pierdan el interés por estas cosas. Entonces usted ve que el sol, señales en el sol, ¿qué señales en el sol? Recalentamiento, eclipses, todas esas cosas. En la luna exactamente igual, la luna roja, la luna, ahora una luna rosada, bueno, cambios. Y las estrellas, usted ve que las estrellas son todos los cuerpos celestes. Estamos viendo que una estrella que viene, que se va a golpear la Tierra, que pasa no sé a qué distancia, que va a tener efectos sobre la fuerza, sobre la gravitación de la Tierra, que de pronto se mueve su órbita, que de pronto se desvía, que esto puede traer cataclismos, y la gente confundida por el bramido del mar y de las olas. Esto causa terremotos, y los terremotos causan bramido del mar y de las olas, lo que hoy en día llamamos tsunamis. Entonces lo de arriba afecta a lo de acá abajo. Entonces lo que único que el Señor hace es que nos anuncia que esas son señales de su pronto regreso. Entonces nosotros no podemos pensar que una señal de que va a suceder algo es que ya estamos en el evento. No, es una señal de que va a venir, de que es futuro. Y ya hemos hablado varias veces de esto, hablando de los dolores de parto. Bueno, vamos a seguir con dando algunas cosas como señales, o comprobando de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Bueno, dijimos que la iglesia es arrebatada, mirándolo del contexto de la Biblia, no espiritualizando, ni alegorizando, sino mirando el orden que tiene Apocalipsis cuando dice sube acá a Juan, que es una figura de la iglesia, y ahí en ese momento es arrebatada la iglesia, porque se oye una voz del cielo como con voz de trompeta, una voz fuerte, como una trompeta sonando, y dijo sube acá, y al instante, inmediatamente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Juan estaba en el cielo, delante del trono de Dios, y viendo todas las maravillas. Bueno, luego viene el capítulo 5 y dice que allí está el Cordero, y que el Cordero, dice Juan, lloraba yo mucho porque se dijo que buscaron a alguien que abriera los sellos del libro, del rollo del Cordero, y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, era digno de abrir los sellos de ese rollo. Entonces uno de los seres vivientes dijo, he aquí, el león de la tribu de Judá, Cristo. Él es digno, el único digno para abrir esos juicios, o sea, para decretar esos juicios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el único digno? Porque Él fue el que dio su vida y que murió por la iglesia. Y entonces ahí en el capítulo 5 se hace notorio eso, capítulo 4 y capítulo 5, y luego se habla de la adoración celestial, y luego empieza en el capítulo 6, versículo 1, empieza la gran tribulación, que es cuando aparece el anticristo. Entonces dijimos que el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia no sea removida, hasta que no sea quitado del medio después de la apostasía, que la apostasía trae el anticristo, y que ese anticristo no se puede manifestar porque hay alguien que le estorba, y estuvimos hablando bastante de esto, que es la iglesia. Unos dicen que es la iglesia, otros que es el espíritu. Las dos cosas, la iglesia y el espíritu, están unidos. El espíritu habita en la iglesia, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces tiene que ser quitada la iglesia para que el anticristo pueda aparecer. Cuando la iglesia es quitada en el capítulo 4, versículo 1, entonces ya después de los eventos del cielo, aparece en el capítulo 6, versículo 1, el anticristo entrando montado sobre un caballo blanco, emulando a Cristo y venciendo para vencer. O sea, como victorioso. ¿Por qué victorioso? Porque ha logrado una paz falsa, una paz que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y entonces va a engañar a muchos. Y entonces ahí no hay cabida de que se pueda decir de que la iglesia va a estar en la gran tribulación, o que estos eventos que estamos viviendo sean parte de la gran tribulación. No, no, rotundamente no. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí en la tierra todavía. Porque del capítulo ahí 3:19, creo que es de Apocalipsis, hasta el capítulo 19, también como que versículos 6 y 7, nunca más se vuelve a nombrar la iglesia en Apocalipsis, en la Biblia. En lo que corresponde a la Biblia no se nombra la iglesia nunca jamás, de Apocalipsis 3:19 hasta Apocalipsis 19. No se vuelve a nombrar la iglesia.
Quiere decir que si no se nombra es porque la iglesia no está en ese contexto. Se nombra a los santos, sí, los que se quedaron. Pero si se quedaron era porque no hacían parte de la iglesia gloriosa. Y entonces tienen opción ser purificados en la gran tribulación. Bueno, eso lo voy a explicar un poquitico más adelante. Vamos a hablar algunas cosas de estas. Vamos a hablar que hay dos eventos que es lo que a los que algunos no pueden entender. Hay dos eventos que son parecidos pero no son iguales. Uno es la segunda venida de Cristo, que algunos lo confunden con el arrebatamiento. En el arrebatamiento es una venida, lo que algunos que nos critican dice venida secreta. Y en la venida del Señor viene con la iglesia. En el primer evento, que es el rapto de la iglesia, entonces el Señor dijo: yo mismo vendré y los tomaré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo esté ustedes estén. Entonces viene el Señor y toma la iglesia y la lleva a la casa del Padre, porque ahí es donde preparó morada para ella. Y hay otro evento, es después de que el Señor se efectúa la boda del Señor en el cielo, en la casa del Padre. Entonces Él desciende con su esposa a establecer su reino aquí. La esposa es la reina. Por eso vamos a reinar con Cristo. Lo puede ver en el libro de Esther, cuando Esther entra delante del rey Asuero, que es una figura que se hace de eso, y él extiende el cetro, le dice hasta la mitad del reino. Entonces nosotros vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, en el milenio. Y entonces en el primer evento él viene por la novia, la lleva, se casa, y en el segundo viene con su esposa. Ya se efectuó el matrimonio, viene a la tierra. Una es visible y la otra es invisible. Hay dos textos también que yo le quiero poner antes de seguir adelante. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, si usted es tan amable y lo lee conmigo, o anote este verso para que lo lea después de la enseñanza. Pues en su casa está, la costumbre de decir leer en su casa, pero en su casa está para que lo lea después. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí me está diciendo que nosotros debemos vivir en santidad, o sea, apartados del pecado. Y para apartarnos del pecado, lo primero que tenemos que tener es seguir la paz con todos, dejar los pleitos y las enemistades, que es la antítesis del amor. La antítesis del amor es el odio, el resentimiento, la contienda, el pleito. Entonces Dios pone así: seguir la paz con todos y la santidad. Porque si usted no se lleva bien con todos, entonces su santidad no está perfecta. Sí es santo en algunas áreas, pero le falta lo principal, que es desarrollar el carácter de Dios, porque Dios es amor. Y dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me está diciendo que va a haber una ocasión en que algunos no van a ver a Dios porque no están en santidad. Ese momento el Señor no se hace visible a todo mundo. Únicamente los que estemos y guardemos la santidad que Él nos ha otorgado a través del perdón de pecados y la administración del Espíritu en nuestra vida, la perfección del Espíritu, la guianza del Espíritu Santo que nos da Dios para que esa santidad se perfeccione. Solamente esos son los que pueden ver al Señor. Pero hay otro texto en Apocalipsis 17, 1, 7, Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, termina diciendo. Entonces hay un evento que es el primero. Sin santidad nadie lo verá. No lo vamos a ver sino los santos. ¿Qué quiere decir eso? Los muertos en Cristo, que resucitarán, y luego nosotros, como les decía yo, turnos, ¿no? Ese es el orden de marcha, ese es el orden de andar. Y hay otro evento en el cual todo ojo le verá, los que le traspasaron, esos no son santos. Y todas las naciones, los linajes de la tierra, esos no son santos, son terrenales. Entonces le van a ver. Entonces no puede ser que Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de engaño,
no estamos malinterpretando la Biblia, son dos eventos completamente diferentes. Usted tiene que entenderlo. Sin santidad nadie verá al Señor, arrebatamiento, y todo ojo le verá cuando Él venga. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo de esto. Bueno, vamos a mirar un poquitico más. eh, vamos a hablar de la profecía de Daniel, Daniel 9:27. Vamos a leer esto y vamos a entender un poquitico. Daniel capítulo 9, versículo 27. Desde el tiempo en que Dios dio esta palabra, determinó el tiempo que iba a permitir al hombre vivir sobre la tierra, antes de los juicios. Es un periodo de tiempo que Dios lo marcó y que determinó hacer, ejecutar sus juicios y ponerle fin a todo. Vamos a mirar en el capítulo de Daniel 9, un poquitico en el verso 24, llama profecía de las 70 semanas. Una semana es un hepta, un periodo de 7 tiempos o 7 fracciones. Hay semanas de días, como la semana que nosotros llamamos semana, pero en el idioma hebreo hay esas semanas, en la Biblia mejor dicho, se cuentan diferentes semanas. Hay semanas de años, hay semanas de meses, hay semanas de días. Entonces aquí el Señor va a hablar de semanas de años. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya nos tocaría mirar un montón de textos y se nos va el tiempo. Pero aquí está hablando de semanas de días. 70 semanas son 490 años. Entonces 70 por 7 son 490 semanas de años. Entonces dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sellar la visión y la profecía es como cuando usted va y dice, bueno, ponga el sello aquí, ya está, esto ya está utilizado, ya está cumplido, esto ya no se puede utilizar más, ya no va más. Que usted pide una mercancía y se la traen y usted pone el sello de recibido, de aceptado, etcétera, y entonces esa orden ya no se puede ejecutar otra vez. ¿Qué quiere decir? Que este evento no se va a volver a suceder. Y dice: sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí nos divide desde el tiempo de que se expida una orden dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que nazca el Señor, hay 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 y 62 se unen y son 69 semanas que suman 483 años. Si le quitas 7 años, entonces falta una semana por cumplirse. Y dice, en ese tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces los muros de Jerusalén fueron edificados en tiempos angustiosos, tiempos en que están en el libro de Nehemías, en que los enemigos se levantaban, los amenazaban, los hacían complot para matarlos. A Nehemías lo quisieron sacar de combate y los desanimaban y toda esa cantidad de cosas. Después de las 62 semanas, entonces ahí se cumplen 7 semanas. Durante 49 años se reconstruye los muros y la plaza de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron a Babilonia, porque ellos están en Babilonia porque han sido cautivos a causa de la desobediencia a la palabra, entonces Dios los mandó cautivos 70 años. Daniel escudriñó y se dio cuenta que ya había pasado el tiempo de la cautividad y clamó a Dios. Eso está en el capítulo anterior.
en ese capítulo al principio y capítulo posterior también. Entonces Dios le envía al ángel, el arcángel a Gabriel para que le diera esa noticia, esa profecía. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por su culpa, no por ser malo, no por ser, no, no, no. Dice, y porque tampoco lo pueden matar. Él entregó su vida, él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió cuando el Señor advirtió, dijo, no quedará piedra sobre piedra de estos edificios del templo. Y el fin de esto, de esta persecución y de esta destrucción y de esta afrenta, y su fin será con inundación. O sea, ese evento que dice, y un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, esto va a seguir continuo, continuo, continuo. Esto no va a parar. Nunca la persecución, las guerras de Israel van a parar hasta el fin. Hasta el fin. Entienda esto que ya le voy a explicar. Y dice, y su fin será con inundación. Una inundación va hasta al fondo, hasta donde. Cuando termina la inundación es cuando se termina el tiempo en que Dios determinó juzgar todas las cosas. Y dice, y hasta el fin durará la guerra y durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. El desolador es el desolar es dejar solo, es dejar desierto. El desolador es el que deja desierto, el que deja desolado. Ese no es Cristo, ese es el anticristo. Y dice, ahora, hay algunas interpretaciones antes de entrar a explicarle esto, le voy a decir. Hay alguna dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y están diciendo que este pacto que por otra semana se va a confirmar es el nuevo pacto en Cristo. No, por eso ellos dicen que la iglesia va hasta el final de la gran tribulación. No es así. Dice el príncipe dice, y el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego, punto aparte. Dice, y por otra semana ya están las desolaciones, ya está la guerra, ya está la persecución de Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dios nunca ha hecho cesar la ofrenda y el sacrificio. Cuando el pueblo de Israel, ya Dios dice que ya no recibe más ofrendas de animales, de machos cabríos, es porque Él reemplazó los animales y todos los becerros y todo lo que se hace sobre el altar con el altar de Cristo. Entonces Él nunca hizo cesar el culto, nunca hizo cesar la adoración. Cambió fue la ofrenda del sacrificio. En vez de ser un animal, ahora es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones. Entonces el Señor nunca ha hecho abominaciones. Eso es blasfemia. El que hace las abominaciones es el pecado mayúsculo, el pecado intolerable, el pecado superlativo, digámoslo así. Entonces se derramará hasta que lo determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el juicio de echarlo al infierno y toda esa cuestión al anticristo con toda su gente y todo eso, eso se va a cumplir al final de los tiempos. Así termina la película. Entonces, déjeme, yo le voy ahora sí, para que usted se dé cuenta que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Vamos a ver. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. No está hablando sobre el mundo. El Señor determinó 490 años de esta época, al más o menos el año 445 antes de Cristo. Empezó eso.
que fue el decreto de Artajerjes cuando Nehemías viene para reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén, que está en el libro de Nehemías, lo encuentra. Bueno, no es sobre el mundo, es sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel es un judío. Daniel es del pueblo de Judá, que fue cautivo. Está hablando sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Esta profecía es referente solamente a Israel, tocante solamente a Israel. Entonces no podemos decir que ahí está la iglesia. Esta profecía nos marca el tiempo, porque nos habla de tiempo exacto. Son 490 años, 70 semanas, de los cuales se han cumplido 483. A ver si lo entendemos. Y le dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso está en el capítulo 2 de Nehemías. Dice: desde ese momento hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La separa, ¿por qué? Porque luego va a decir: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso corresponde al primer periodo de 7 semanas. Durante ese tiempo es que está esa pugna y esa lucha para poder reedificar los muros y la ciudad. Entonces dice: y a las 62 semanas se volverá habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, o sea, se reconstruye el templo y pasan 62 semanas sin que suceda ningún evento especial. Sí sucedieron cosas. Eso se llama periodo intertestamentario, que está entre el profeta Malaquías y Mateo, o sea, la venida del Señor. Hubo 400 años que se conocen como 400 años de silencio o periodo intertestamentario. Algunas Biblias de estudio entre Mateo y Malaquías tienen algunas enseñanzas de eso. Será bueno que lo leyera. Y dice: durante ese tiempo, después de ese tiempo es que viene el Mesías, pero no habla del nacimiento, sino de la muerte. Dese cuenta que la Biblia en ninguna parte habla del nacimiento del Señor. O sea, no, el nacimiento del Señor no es una señal de nada, es una señal. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y nació de una mujer y nació bajo la ley para hacer el plan de Dios. Pero el plan de Dios se ejecuta es con la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces dice: se le quita la vida al Mesías. O sea que van 7 semanas y 69 semanas se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Se cumplieron 483 años de los 490 que el Señor dijo que iba a darle a Israel ese tiempo para que ellos se volvieran a Él, para restaurarlos, para perdonarles el pecado. ¿Cuál pecado? Que no recibieron a Cristo. El pecado, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, sino Jesucristo el Señor. Entonces ahí, durante ese tiempo, entonces Dios está tratando con Israel. Viene Cristo y no lo reciben. Entonces Dios dice: bueno, desde ahora, dice el Señor, cuando llora sobre Jerusalén, se lamenta y llora. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros debajo de mis alas como las gallinas junta sus polluelos? Pero he aquí, dice, no volveré a vosotros. Dice: no volveré. He aquí, vuestra casa quedará desierta. Entonces él vino y lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos, Israel, no lo recibieron. Mas a los que le recibimos, a nosotros, nos ha dado el poder, la autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Entonces su casa quedó desierta. Entonces la casa de Israel está desierta. No tiene rey, no tiene culto, no tiene nada. Entonces Dios deja a Israel quieto y empieza el trato con el pueblo, con los gentiles que somos nosotros.
Como ellos no lo recibieron, a los que lo recibimos nos llama hijos. Y entonces empieza a formarnos como hijos. Y entonces viene el Nuevo Testamento. Y viene el Pentecostés. Viene el Espíritu Santo. Recibimos la promesa del Espíritu. Vienen los dones, los ministerios. Y empieza la iglesia a caminar, a caminar. Y así ha caminado 2000 y más años. 2000 años. Y estamos esperando. Es como si Dios hubiera detenido un cronómetro. Como cuando está jugando ajedrez y usted llega y pisa el cronómetro y se para. Y ahí se cumplieron las 69 semanas y entonces de ahí no cuenta más el tiempo profético. Los días y los años los seguimos contando. Pero el tiempo de que cumplimiento de la profecía, falta una semana para que se cumpla entre tu santa ciudad, entre tu pueblo y tu santa ciudad que es Jerusalén y Judá, y Israel pues, porque ya ahora es Israel completo. Entonces faltan una semana, faltan 7 años. Esos 7 años se llaman gran tribulación. Observe que ahí no está metida la iglesia. Ahí no se nombra la iglesia para nada. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, el anticristo va a usar un pacto que lo van a hacer, que lo están haciendo o que ya lo hicieron. No sabemos qué tan cerca esté. Déjeme decirle que hay pactos ya se han establecido. Por ejemplo, el Papa Francisco hace unos días, creo que en febrero, firmó un pacto con el Irán, que ya se llama el líder religioso de los árabes, para establecer una sola religión, para hacer que no hayan límites, que no hayan barreras idiomáticas, que no hayan barreras culturales, que no hayan barreras religiosas, que por la paz universal, que no hayan diferencias entre nosotros. Y en ese proyecto, en ese plan están de educar a los niños. Si usted mira, yo ya he visto mensajes que me han llegado acerca de cómo va a operar ese nuevo orden mundial. Entonces van a educar a la gente para que nos aceptemos todos. Por eso hay un movimiento de diversidad de género, que tenemos que aceptarlos, que tiene que aceptar. Entonces las tres grandes religiones del mundo se van a unir en una cuestión que llama el Islam. Van a hacer un templo de 3 alas donde van a estar todos reunidos. Allá se predica el judaísmo, acá el islamismo y acá el cristianismo. Lo único es que no se puede nombrar, no se puede decir Jehová, ni Jesús, ni Alá, ni nada de eso. Se dice el Señor, o se dice el Señor Dios. Y no hay problema, no hay ofensa, nadie se ofende, y después salen y se comunican, si usted quiere ir de un lado a otro va, y si el otro quiere ir allá va, y entonces eso está en internet, en YouTube está el pacto. Eso empieza a regir exactamente el 14 de mayo de este año 2020, que es exactamente el año en que Israel cumple años de tener su territorio, porque el territorio que tiene ahora se lo dieron el 14 de mayo de 1948. En esa celebración de ese festejo que va a hacer Israel, se va a celebrar ese pacto. Entonces, ahí hay un pacto de no agresión. Entonces, dice aquí, yo no estoy diciendo que es ese. Puede ser un preámbulo, puede ser adaptando la mente del hombre, el corazón del hombre, que se acostumbre a las alianzas, al buscar la paz. Se puede el hombre acostumbrarse como hizo el Señor con los sacrificios del Antiguo Testamento, era para adaptar la mente del judío, del israelita, adaptar la mente del israelita a los sacrificios de sangre, para que cuando viniera Cristo y Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendieran que él iba a ser sacrificado por Dios para borrar el pecado del mundo. Pero ellos no lo entendieron así. Asimismo, ahora no se entienden estas cosas, pero luego vendrá el problema de no haber entendido. Entonces aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones. Acuérdate que ese es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con señales y prodigios. Podemos hablar de esto mucho tiempo, del anticristo, porque hay muchas señales, muchos eventos en los cuales él se va a promover como un líder político, amparado por un líder religioso que le da la autoridad y lo exalta y lo proclama. Y aquí dice:
Dice, confirmará el pacto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Por qué desolador? Aquí es donde el templo que se va a empezar a construir, yo pienso, después de que la iglesia sea arrebatada o en los últimos días o meses antes del arrebatamiento, se tiene que construir el templo de Jerusalén. En este momento pues hay una disputa porque en el monte del templo está la mezquita de Omar. Entonces allí no saben cómo hacerlo, pero Dios sí sabe cómo hacerlo porque ya lo reveló en el libro de Ezequiel cómo se va a hacer. Bueno, entonces aquí usted puede ver que aquí no está incluida la iglesia, que estas 70 semanas en las cuales Dios determina el juicio para acabar, para purificar todo, para terminar con el pecado y traer la justicia perdurable. Usted la justicia, no va a haber más pecado. Eso tiene 70 semanas, que son 490 años, de las cuales Israel ya ha caminado 483 semanas, y entonces Dios detuvo el cronómetro, detuvo el reloj, y ahora empezó el trato con los gentiles, y ese reloj se detuvo hace 2000 años. Bueno, hace menos de 1600 años, póngale, 1500, se detuvo el reloj. Y entonces ha venido a través de Cristo. O sí, 2000 años, más de 2000 años es la cuestión, porque es de la muerte de Cristo. Entonces vino el Espíritu Santo y formó la iglesia, vino el Espíritu Santo y puso a caminar la iglesia, entonces la iglesia recibió los dones espirituales, los ministerios, se formó un cuerpo y todo esto, y hemos venido caminando 2000 años, y durante 2000 años, entonces estamos entre la semana 69 y la semana 70. Escúchelo bien, no sé si me estoy haciendo entender bien. La profecía dice que hay 490 años para llegar desde el momento en que Nehemías sale con una orden del rey Artajerjes, una autorización para reconstruir los muros de Jerusalén que están caídos, la gente en gran y mala afrenta. Entonces, desde ese momento, no había sucedido todavía. Daniel lo profetiza. Desde ese momento hasta la muerte del Mesías hay 69 semanas. Punto. Israel lo rechazó, entonces Dios se desentendió de ellos. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Hebreos. Dice, en los últimos tiempos este será el pacto que haré con ellos, no con la iglesia, con Israel. Dice, con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en los últimos tiempos. Dice, escribí mi ley en sus mentes y en sus corazones, y nunca más me acordaré de él. Nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ahí ese nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos. Ellos invalidaron la ley porque no cumplieron la ley, y la ley es un pacto, y cuando una de las dos partes no obedece la ley, entonces el pacto se anula. No tiene sentido un pacto cuando no se cumple. Entonces en Hebreos capítulo 8, creo que el verso 8 dice así: este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y nunca más dirá ninguno que ninguno enseñará a su hermano, porque todos me conocerán. Y ese pacto que él va a establecer con Israel está en Zacarías. Entonces, ya se lo voy a leer, es al final, después de la tribulación, al final, cuando ya se a punto ya de acabarse todo. Entonces Israel es salvo de la misma forma que fuimos salvos nosotros. Eso lo dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres para que sean salvos. Israel no puede ser salvo por la ley. Dios les va a permitir hacer sacrificios de la ley en el milenio, pero ellos van a ser salvos es por la fe en Cristo y porque el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Si no hay aceptación de Cristo como Señor y no hay derramamiento del Espíritu, no hay salvación para Israel. Esto creo que no alcanzo a enseñarlo ahora, pero creo que de pronto el lunes podemos hablar de esto con la ayuda del Señor, porque mañana tenemos dos cultos de Santa Cena, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Bueno, entonces seguimos. Ese cronómetro ha estado parado durante 2000 años. Este periodo de que vino el Espíritu hasta que se arrebate la iglesia se llama etapa o época o dispensación del Espíritu.
que se le conoce también como dispensación, etapa, ciclo o tiempo de la iglesia, y se conoce también como el tiempo de gracia, en que recibimos la salvación de gratis, no por la ley, sino por la fe. Desde el momento en que muere Cristo hasta que la iglesia es arrebatada. Esto es lo que dice el Espíritu, dijo Pedro cuando lo inquirieron, que parecían que estuvieran borrachos. Dijo, no están borrachos. Esto fue lo que dijo el Espíritu Santo. En los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere derramar su Espíritu sobre toda carne, solamente que toda carne no acepta a Cristo. Para recibir el Espíritu hay que aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios, como Rey, como nuestra propiciación por los pecados. Entonces, y dice, y derramaré el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y dice, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré. Siervos son esclavos, no son pastores, son esclavos. El más bajo rango que había, que normalmente no eran judíos, pero servían a los judíos también. Entonces ahí está involucrado también que también va a haber una salvación para los gentiles. Bueno, y seguimos diciendo esto, y entonces el Señor dice, y daré prodigios en el cielo, el sol dejará su resplandor antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová. O sea que estas señales que estamos viendo y que faltan por ver algunas, antes de que venga el día del juicio, el día de la ira, el día de la gran tribulación, van a suceder estas cosas. Al final del tiempo se van a manifestar estas mismas señales con más potencia, con más poder. Pero mientras tanto estamos viendo los albores, como la antesala como cuando usted va a entrar a una casa usted entra y se encuentra el antejardín. Cuando usted abre la reja del antejardín, usted no está dentro de la casa, pero ya está dentro de la propiedad. Prácticamente está dentro de la casa, aunque falta entrar en la habitación. Bueno, entonces aquí tenemos que entender una cosa. Israel va a ser salvo. Pero para que Israel sea salvo, Dios primero va a levantar la iglesia, porque es un trato. Llama el tiempo de los gentiles, este tiempo que nosotros estamos viviendo, que empezaron con la cautividad del pueblo de Israel, cuando se nos llevó Nabucodonosor, cuando fue pisoteado el templo, cuando fue la abominación desoladora. De ese tiempo que vienen las guerras contra Israel. Entonces, durante todo ese tiempo, que es como una inundación que va hasta el fin hasta la consumación de todo lo que Dios ha determinado, durante todo ese tiempo Dios está tratando con Israel. Luego va a suspender y nos va a enseñar muchas cosas. Yo quiero hablarle de cómo va a ser salvo Israel, para que usted entienda que Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. La iglesia se formó en Jerusalén, que es la capital de Israel. Y dijo el Señor que de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. O sea, los cristianos no somos ni israelitas ni somos inconversos. Somos un nuevo hombre cuyo cuerpo se llama iglesia, y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Así lo dice en Efesios, pero no alcanzo a enseñarle todo eso. Voy a ir al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Mire, le voy a leer un poquitico antes, unos 2 versos antes, para que entienda que esta es la gran tribulación. Dice, en aquel día, verso 8 del capítulo 12 de Zacarías, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¿Por qué lo va a defender Dios? Si dijo, vuestra habitación se la ha dejado desierta, o sea, ya no los voy a visitar más hasta el día que se arrepientan. Entonces dice, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Si Dios está enojado con Israel, ¿ve?
Y entonces dice la Biblia, porque no aceptaron la salvación que le dio, porque viene la ira es el enojo de Dios. En el enojo de Dios, Dios no va a destruir a Israel porque son su pueblo que tienen pacto con Abraham, que son su descendencia que tienen que cumplir promesas a Abraham. Y porque pues no todos los israelitas fallaron en ese sentido. Entonces dice aquí, y derramaré, verso 10, sobre la casa de David, que es la casa de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, todos los que vivan en Jerusalén, que no son judíos, pero que son israelitas, espíritu de gracia y de oración. Digo que viven en Jerusalén y no son israelitas porque esos son de la tribu de Judá y los israelitas son los que regresan, los que están regresando en este momento. Nosotros le decimos judíos, pero los estamos llamando mal porque ellos son israelitas. El Israel que no volvió de la cautividad ahora va a retornar otra vez. Y dice, y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué va a derramar el Señor? Espíritu de gracia. ¿Qué es la gracia? La salvación gratuita, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia. ¿Ve? Entonces no es por la ley, no es por las obras de la ley. Va a ser porque ellos van a aceptar a Cristo, porque recuerde que vimos el pasaje en Apocalipsis que dice que todo ojo le verá y aún los que lo traspasaron. Y dice, y harán lamentación todas las familias de la tierra. Entonces ellos van a llorar, se van a arrepentir, dice, ahí es donde el Señor provoca a celos a Israel con la iglesia. Entonces no puede ser que la iglesia e Israel estén juntos. Eso es como si usted tiene su esposa y va y le trae el amante a la casa y quiere que vivan en paz. No, ya empiezan por agarrarse en ahí. Entonces Dios le va a hacer sentir celos. Es decir, ¿te diste cuenta de lo que te perdiste? Mira, 2000 años estuviste lejos de mí, supongamos que sea ahora, yo no digo cuándo es porque la Biblia no dice. Mira todo el tiempo que perdiste andando en tu mente, en tu corazón, en tu religión, en tus tradiciones, mientras que estos que están aquí conmigo, estos, pueblo mío, ha vivido conmigo en una comunión íntima, me han adorado, yo he aceptado su adoración, los he bendecido y ustedes también, pero no es lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia no es Israel, la iglesia no va a la tribulación. Entonces viene el Señor y arrebata a la iglesia y entonces Israel sigue de largo en el camino porque le falta una semana, o sea 7 años por caminar, que es la gran tribulación. Y Israel entra en la gran tribulación junto con todas las naciones y junto con la iglesia que se queda. Por eso dice que al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Pues los santos que no se purificaron. Entonces los van a purificar en la tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Y esto es multitud que hay ahí con ropa blanca. ¿Quiénes son? Esos son los que salieron de la tribulación, los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que dice Dios? Hijitos, estas palabras esto os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación, o sea, lavamos las vestiduras en la sangre de Cristo cuando las manchamos. En este momento tenemos que hacerlo. Si hemos pecado, tenemos que ir donde el abogado para lavar nuestros vestidos en la sangre. Dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que no viene al arrepentimiento y no lo encuentra el Señor bien parqueado, pues se queda en la tribulación. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad porque no sabéis a qué horas el Hijo del Hombre vendrá. Entonces todas esas cosas nos dan evidencia a nosotros de que hay un plan de Dios que es profético, que está en la Biblia, que nosotros tenemos que escudriñarlo, que manejarlo, que entenderlo, porque esto nos ayuda, vuelvo y le repito, a la fe. Yo no puedo creer que un Dios, ya le voy a leer un par de textos, que un Dios bueno me vaya a mandar a la tribulación cuando me he comportado bien. Es como si usted tiene sus hijos y lo llama y le dice, venga, su hermano hizo esto y esto y esto malo, tráigale la correa, el juguete, bueno, lo que el garrote, como sea, y le pega su buena azotada al hijo.
Y el otro que se manejó bien, vení vos también que te va a dar lo mismo porque y yo no he hecho nada. ¿Yo por qué? ¿Por qué no he hecho nada? ¿Cómo me va a pegar? Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas si se los pedimos? Entonces no es posible que nosotros siendo malos sabemos diferenciar entre el hijo que hay que corregir y el hijo que no, y Dios que es santo, que es nuestro creador, no sepa y nos mande juntos a la tribulación. Eso no tiene presentación, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos que Israel, cuando la iglesia, que el que estorba al anticristo se quite, entonces el anticristo entra en la tribulación, aparece, hace presencia. Capítulo 6 versículo 1 de Apocalipsis, aparece en un caballo blanco venciendo. A lo mejor una victoria muy grande va a tener con la popularidad, con la promoción que le hacen las entidades religiosas y todo esto, y entra aplaudido y toda esa cuestión. E Israel entra con él, y entonces dice que a la mitad de la semana, que por una semana confirmará el pacto, un pacto de paz. Posiblemente, yo no le puedo decir que sea eso, posiblemente, nadie tiene la última palabra. Los eventos finales cambian de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el escenario. A veces uno puede querer una cosa y resulta que a veces uno está esperando que en el escenario salga un tigre, salga un payaso, y entonces ya cambia la proyección de la función. Entonces, dependiendo del escenario, puede ser que ese pacto se dé para que haya paz en Medio Oriente. ¿Por qué haya paz? Que hayan concesiones de parte de Israel y de los árabes, y que Israel, que quiere construir su templo, que no lo ha podido construir, lo pueda construir junto a la mezquita de Omar, como está dicho en Ezequiel, creo que el capítulo 44 o 45, que se va a hacer ahí. Entonces, tiene que haber paz para que ellos puedan edificar su templo, porque imagínense que le van a ir a edificar un templo al pie de su mezquita, se alborotan. Israel tampoco se va a dejar. Entonces, y unos van a apoyar a los árabes, otros van a apoyar a Israel, se forma la confrontación. Entonces, eso es lo que se va a lograr, y posiblemente ese es el argumento que saca el anticristo, porque él dice, por una semana confirma un pacto y a la mitad de la semana rompe el pacto. O sea, rompe el pacto, persigue a Israel después de haberle dado porque así lo dice la Biblia, ¿no? Y entonces persigue a Israel, y por ahí derecho persigue el resto de la descendencia del Señor, pues de la mujer esa vestida de sol. Bueno, en fin, no nos metamos hasta allá porque no alcanzamos. Creo que ya no alcanzamos. Bueno, entonces ahora yo le voy a mostrar a usted que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, que Israel va a la tribulación no para martirizarlo, sino para el diablo lo que Dios hace con alguien que se arrepiente. Israel va a ser guardado por Dios, ellos van a recibir al Señor, Dios no los va a abandonar. Vamos a leer Romanos en el capítulo 11. Espero que esté entendiendo. Por favor, si no entiende, me manda un mensajito para en qué cosas no entendió y qué cosas tenemos que aclarar. Esto es muy importante aprenderlo. Mire, por ejemplo, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. Le dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, etcétera. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías, etcétera? Bueno, entonces no lo ha desechado. Dios no ha desechado a Israel. Ahora, ¿qué entonces cómo hace Dios para llevar a Israel a la tribulación y no a la iglesia? Sencillo. Digo pues, versículo 11: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, en ninguna manera. Dios no le pone tropiezo, se tropezaron solitos. Desecharon las rocas, tropezaron con ella y cayeron. Eso dice en primera carta de Pedro. Entonces dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Usted cree que en este momento la iglesia le hace dar celos a Israel? No.
para nada. La iglesia le hace a él. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene muchos pensamientos, conceptos, opiniones, religiones, tiene muchos eventos y muchas cosas que no le agradan a Dios. Israel se burla, le da risa. Usted le haría sentir celos a su esposa, bien joven, bien bonita, bien formadita, cuando usted consiga, se va de amoríos con la chimoltrufia. No le da risa, dice, este se enloqueció, ¿qué le pasó? Así mismo. Entonces hay que pensarlo. Entonces dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, pero nosotros no somos salvos hasta que el Señor no venga para provocarles a celos. Tenemos una salvación posicional y estamos caminando en salvación, pero la salvación final, según dice la Biblia, es cuando el Señor venga por sus santos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces Dios va a restaurar a Israel como pueblo suyo. Bueno, vamos a ir un poquitico más adelante y dice que ahí sigue diciendo que nosotros éramos olivos silvestres y fuimos plantados en la misma, pero eso ya es otro tela de otro rollo. Vamos a ir aquí en el capítulo 11, versículo 25, que nosotros estamos plantados juntamente con Israel en un mismo olivo, pero que somos un cuerpo en Cristo. Está hablando de la iglesia. Pero vamos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, porque ya se va a terminar el tiempo, ya se terminó. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Está endurecido Israel, un espíritu de estupor, endurecimiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos no oyeron al Mesías, ellos se endurecieron, ellos solitos. Entonces dice que ha sucedido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los que estamos programados, digámoslo así, los que hemos recibido al Señor, hasta que nosotros entremos a la salvación, entonces Israel va a estar endurecido hasta que nosotros entremos toda la plenitud, hasta que ya diga el último creyente, el último gentil que va a ser salvo, ya entró en la salvación. Entonces viene el arrebatamiento y enseguida viene el trato con Israel, hasta que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego quiere decir después, ¿ve? Así como dice, primero los muertos en Cristo y luego nosotros. Entonces va de segundo Israel. Y dice, pero ya la iglesia se ha ido. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, el cual apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces le va a dar el nuevo pacto después de que la iglesia se haya ido. Suceden unos eventos allí, que es la profanación del templo, que es la persecución en el desierto, que Israel es guardado en el desierto. Pues los estudiosos, los que saben de esto, dicen que una ciudad que se llama Petra, que es del territorio de Edom, ahí están las fotos y todo eso, y una muy bonita, es una ciudad sobre la roca. Y entonces si uno mira la palabra que dice escóndete un poquito, métete en la peña, en la roca, y la roca es Cristo, entonces quiere decir que Dios los va a guardar. Puede ser allí o puede que esté en otro lugar, puede ser simplemente en el desierto. Bueno, y dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces ellos son enemigos de Dios por causa nuestra. ¿Por qué por causa nuestra? Porque ellos tenían la ley y los profetas, y nosotros no tenemos ni Dios, ni esperanza, ni nada en el mundo, dice la Biblia. Y nosotros aceptamos a Cristo. Entonces Dios nos acepta como la esposa de su Hijo. Y ellos no se casan con el Hijo. Ellos van a ser salvos, pero ni siquiera van a ir al cielo. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas.
Entonces, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces Dios los ama a ellos por causa de los padres. Pero mientras la iglesia esté aquí, Dios es enemigo de ellos. No enemigo de irlos a matar, sino de que primero estamos nosotros, somos primicias de sus criaturas. Primero estamos nosotros que Israel, aunque ellos hayan sido primeros. Por eso el Señor dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hay muchos argumentos, muchos versos, que cuando uno escudriña la Biblia, todo eso se le va abriendo el entendimiento a uno y uno va comprendiendo todas estas cosas. Entonces entonces esa es profecía de Daniel, la repito, son 70 semanas. Se han cumplido 7 semanas que se restauraron los muros en los tiempos angustiosos, en los tiempos de que el tiempo de Nehemías, digámoslo así. Y luego de las 69 semanas siguió el curso de la historia, siguió corriendo el tiempo contándose la profecía hasta que muere el Mesías en la cruz del Calvario. Hasta ahí se cuenta. Y no se vuelve a contar sino cuando empieza la gran tribulación. ¿Qué pasa en este periodo entre la semana 69 y la semana 70? Se llama la gracia, el periodo de la iglesia, la dispensación del Espíritu. Allí es donde estamos nosotros. Ese es el tiempo profético que nosotros vivimos, que llama la Biblia postreros tiempos. Últimos tiempos antes de terminar todo. Últimos tiempos antes de empezar la última semana. Entonces allí estamos nosotros. Estamos estorbando al anticristo para que el anticristo pueda hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Profanar el templo de Jerusalén. ¿Qué más tiene que hacer? Perseguir a Israel. ¿Qué más tiene que hacer? Hablar cosas, engañar al mundo entero, marcar a la gente, etcétera. Esa es otra cosa. Nosotros no podemos ser marcados por el anticristo porque nosotros estamos sellados con el Espíritu. No es lógico. ¿Ve? Nosotros, yo le decía ayer, el Señor nos dio toda la autoridad para echar fuera demonios y todo, y al anticristo se le entrega toda la autoridad sobre todas las naciones de la tierra para que Él las destruya y para que haga lo que quiera con ellas. Entonces, si la iglesia está en la tribulación, entonces nos quitará la autoridad a nosotros y nos tendremos que someter a la autoridad del diablo. No es posible. Entonces no hay argumentos para pensar que la iglesia va a la gran tribulación. ¿Ve? Entonces creo que hasta aquí está entendible. Si alguna pregunta usted me la hace por un mensajito y por el grupo de la iglesia, ¿no? A los demás pues pueden colocar ahí en sus comentarios alguna cosa. Pero creo que está claro, algunos tienen una línea de interpretación diferente, no estamos discutiendo con ellos, no vamos a entrar a discutir por palabra porque conduce más y más a la impiedad, Dios prohíbe hacerlo. Sencillamente que tenga otra posición, pues la respetamos, es respetabilísima y no por eso va a ir al infierno, sino que sencillamente lo van a sorprender. Es un buen cristiano, solamente que cree que va a estar en la tribulación y se va a llevar un gran susto cuando se lo lleven para arriba. Eso sí se lo garantizo, que se va a impresionar tremendamente. Pero no estamos para discutir acerca de doctrina con estas cosas. Eso está escrito, eso se entiende así. Si otro lo entiende de otra manera, él está en todo su derecho, tiene su escuela de interpretación, tiene sus teologías, tiene sus cosas, y entonces pues es respetable y nosotros no tenemos por qué imponerle nuestros pensamientos, nuestros conceptos a nadie. Pero sí creemos que si tenemos una buena interpretación de la palabra, nuestra fe va a ser más efectiva, porque como le dije ya, podemos confiar en ese Dios misericordioso, en ese Dios que tiene compasión de nosotros, y entonces en ese Dios que dice: consolados pues con estas palabras. ¿Cómo me van a consolar a mí? ¿Cómo sentirme tranquilo, consolado cuando creo que voy a ir a la gran tribulación? Me da temor. A todos los que creen que van a la gran tribulación les tienen miedo a la gran tribulación, pero yo debo tener temor
no al que mata el cuerpo, sino al que puede mandarnos al infierno. A ese sí hay que tener temor. Pero Él es misericordioso y Él perdona el pecado de la iniquidad porque se deleita en la misericordia. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, exaltamos tu poderoso nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, toda la adoración, Señor, porque tú eres fiel. Queremos entender, Señor, la seguridad de nuestra salvación. Queremos, Dios mío, confirmar en nuestro corazón tu bondad, tu amor y tu misericordia. Que cuando nos acerquemos a ese trono de la gracia podamos hacerlo, Señor, con confianza, Señor. De desacercarnos, Señor, completamente confiados. Tenemos acceso con confianza a Él, Señor. Tu palabra lo dice, que no hayan dudas en nuestros corazones acerca de tu bendición, que no hayan dudas en nuestros corazones acerca de la sanidad, acerca de los milagros, acerca de tu bondad, de tu cuidado, de tu protección, y que Dios, tú nos estás librando y nos has librado y nos librarás del presente siglo malo, porque así lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos entender cada parámetro de tu palabra y que podamos deleitarnos en ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que día a día, Dios mío, nuestro corazón, Señor, pueda, Dios mío, Señor, enternecerse con tu bondad y podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tu palabra, Señor, dice que tú buscas, Señor. Muchas veces, Señor, la preocupación, el temor y la angustia no permite, Señor, a tu pueblo, Señor, dedicar un tiempo a la adoración, dedicar sus vidas, Señor, a agradarte, sino que están perturbados porque no saben si tú vas a responder o no. Pero yo tengo la seguridad de que la oración eficaz del justo puede mucho, y tengo la seguridad de que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, entonces tenemos las peticiones que hayamos puesto delante de ti. Señor, bendice tu iglesia, bendice cada hermano, bendice, Dios mío, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que día a día podamos, Dios mío, contemplar tu hermosura y, Señor, escudriñar las escrituras y recibir, Señor, tu palabra como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombres. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mañana, con la ayuda del Señor, 9 de la mañana y 6 de la tarde, tenemos las enseñanzas de los cultos del domingo. Recuerde, haga su pancito, su copita de vino, jugo de la vid, compra sus uvitas, lo prepara usted mismo, pregúntele a su hermano si no sabe cómo hacerlo, una galletita si no tiene, puede hacer el pan, algo se le dificulta, no con levadura, que sea sin levadura, y vamos a participar de la Santa Cena. Si usted no lo quiere hacer, no lo hace, aquí no se obliga, nosotros la tomamos cada servicio los domingos, cada primer día de la semana. Otros lo hacen de otra forma, está bien, no importa. Lo importante es que es un traer a la memoria el sacrificio de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos, con ayuda del Señor. Mañana estaremos aquí si nos presta la vida nuestro Creador, y dele gracias a Dios por todas las cosas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta la próxima.